Bueno, primero felicitarte porque la serie está increíble, o sea, realmente impresionante, una serie internacional así un lujo, de una calidad impresionante. Te quería preguntar un poco cómo partió este proyecto, porque es una coproducción internacional que ganó un CNTV, pero bueno, esto pasaba más en un libro. ¿Cómo surgió todo el tema de hacer la serie y la coproducción internacional? Bueno, muchas gracias por la invitación. Te quiero pedir disculpas porque estoy con mucha alergia, entonces de No te, repente se me va un poco la voz. no te preocupes. Bueno, sí, efectivamente la serie surgió un poco porque se publica un libro en Finlandia que se llama La Ruta Finlandesa. Este libro es una investigación de un periodista que se sorprende al escuchar o al darse cuenta que Harald Edelstam, que es como el embajador nórdico, el gran embajador nórdico que como que es de renombre, que asiló a muchísimos chilenos, habla de este diplomático finlandés. Y dice en algún momento, ustedes quieren conocer a un hombre realmente valiente, tienen que investigar quién es Tapani Brothers. Entonces, este periodista se sorprende un montón y empieza a investigar esta historia y conoce, bueno, a Tapani, que de hecho está todavía vivo, y escribe este libro que se llama La Ruta Finlandesa. Y el productor de del canal de televisión, del área de ficción del canal de televisión Yle, que es el canal público finlandés, lee este libro y considera que es una historia que tiene que ser contada por la hazaña humanitaria de Tapani Brothers y también porque es una historia que, a pesar de ser del pasado, tiene muchos vínculos, muchos nexos con lo que pasa hoy en día, con los asilados económicos, políticos, que hay en Europa. En Europa hay olas de inmigrantes y países que eran en los años 70 tremendamente solidarios, hoy día están con una política de cierre de frontera, entonces resuena esta historia del pasado constantemente en el presente, tanto para Europa como para América Latina. Nosotros también en los últimos años hemos recibido muchísimos inmigrantes. Así surge la historia. Bueno, llega a nosotros, no sé, llega a nosotros porque está en silencio, Gali. Me quería hacer una pregunta y está en silencio. No, dale nomás, continúa. Y bueno, nosotros a través de los viajes que hacemos a mercados internacionales y específicamente porque hemos sido seleccionados en un encuentro que se llama Input con varios de nuestros proyectos. Conocemos a Jarmo Lampela, que es este Head of Drama de este canal público. Y él nos presenta esta historia y nos cuenta esta idea. Y nosotros alucinamos con la idea, encontramos que es increíble, nos parece súper interesante trabajar con Finlandia. Él estaba buscando más bien un servicio de producción y nosotros le decimos que nosotros queremos ser coproductores de esta historia, que creemos que con una historia así podemos levantar recursos en Chile y postulamos a Corfo, ganamos el Fondo de Desarrollo y con eso empezamos a escribir la historia junto con Manuel Infante y desde Finlandia suman a Tarja Kilma, que es la escritora. Y después con CNTV también y Chilevisión, entonces ahí se consolida la coproducción de parte de Chile. ¿Y cómo fue el proceso de que siempre se habló de que fuera escrito un guionista finlandés y uno chileno, dirigido por y finlandés y uno chileno? ¿Siempre fue así el acuerdo de coproducción? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? Además, como súper dividido y además con un país que no estamos acostumbrados a hacer producciones en Chile, no es como trabajar con los argentinos, más fácil quizás la comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, a nosotros nos parecía súper importante que la historia fuera contada también desde Chile. No queríamos que vinieran unos finlandeses a contar una historia que nosotros sentíamos que nos pertenecía también, ¿no? Que tenía que ver con nuestra historia, con nuestro país. Entonces le propusimos desde un inicio a Yarmo coescribir 50 y 50, o sea que existieran ahí cuatro manos, y claro, el tema del idioma no era fácil,
nosotros habíamos trabajado con la Manuela Infante ya en otros proyectos, y tenía, el guionista tenía que hablar inglés, o sea, el guión se escribió en inglés, y después del inglés se pasó a los idiomas respectivos. Entonces, nosotros pusimos a la Manuela y lo que le propusimos también, o sea, lo que acordamos más bien con Yarmo fue que, que Tarja, la guionista, viniera a Chile por un periodo que encontramos que era necesario, que de partida se conocieran, la guionista, y mucho más sentido tenía que viniera Tarja, ya que la historia iba a transcurrir básicamente, principalmente en Chile, entonces que ella conociera los lugares, conociera la cultura, entonces arrendamos un Airbnb, y ahí se encerraron las dos guionistas a estructurar la historia y hacer la investigación también, ¿no? Antes ya ellas ya habían hecho un proceso de investigación y habían trabajado a distancia antes de encontrarse, y cuando se encontraron acá ya estructuraron la historia, eh, y después cada una se quedó en su país escribiendo. Perfecto. ¿Y recurrieron a Tapani para la investigación o sea, él se involucró de alguna manera en el proceso, como aportando con algunos datos, o fue más que nada atrás del libro y de la investigación previa? Mira, sí, no sé, Tapani está súper al tanto de esta historia, siempre estuvo al tanto, y que, bueno, nosotros usamos su nombre real, eh, pero claro, no fue una fuente de información así permanente y constante, fue el libro, fueron muchos libros, o sea, hubo mucha investigación histórica, no solamente el libro, obviamente, de este periodista que se llama Heikki Ilamo, sino que fue mucha bibliografía, fue entrevista a asilados, a personas que estuvieron asiladas en la embajada, personas que siguen viviendo todavía en Finlandia. A quien se entrevistó largamente también fue este personaje que no aparece con su nombre real, pero esta persona que cae presa en el Estadio Nacional está basada en una historia real. Ellos sí lo entrevistaron, él sigue viviendo en Finlandia. Eh, Tapani ha acompañado esta historia, pero no leyó los guiones, y le mostramos el capítulo ya cuando estaba terminado. ¿Y qué opinó? Y le gustó por suerte. Ah, ya, qué bueno. Sí. Bueno, una de las polémicas ha sido el otro que no le gustó tanto, que fue los familiares de Ismael Huerta. ¿Cómo, Ujú. cómo ha sido, que ahora ha sido polémica esta semana porque mandaron una carta al Mercurio, creo que no sé qué medio, que encontraban que no se ajustaba a la realidad? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué tan cercano fue? O efectivamente igual las ficciones, obviamente no todo se ha pegado exactamente a la realidad y ahí obviamente se puede ficcionar ciertas cosas. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se apegaron al personaje real o se dieron ciertas licencias? Bueno, en el libro La Ruta Finlandesa se habla bastante de Huerta, y nosotros con mucha dificultad conseguimos su biografía, su autobiografía. Él escribió una autobiografía que se llama Creo que volvería a ser marino, y la Manuela, yo no lo leí, pero la Manuela lo leyó completo, son 2 tomos grandes, entonces ahí hay una fuente de información importante. Eh, a nosotros nos parecía que si, o sea, quisimos hacer una historia, si tú te fijas, no aparece Pinochet en la historia, tampoco aparece el presidente, no aparecen los grandes líderes mundiales, ¿no? Aparecen como los cargos que venían más abajo, los cargos medios como Tapani, y queríamos mostrar también con un nombre real a un personaje que representara la institucionalidad de la dictadura. O sea, lo que pasó en Chile es que el Estado pasó a estar en manos de los militares, y Huerta fue uno de estos militares, que era ministro de Relaciones Exteriores, y en ese contexto, bueno, estaba directamente a cargo de relacionarse con los diplomáticos, de entregar visas, o de negar las visas,
Entonces, todas las cosas que aparece, que hace él en la historia, son cosas que efectivamente él hacía o podría haber hecho por el cargo que ostentaba. Ahora, si era como persona así o no era así, eso está en el ámbito de la ficción. Tapani probablemente tampoco es exactamente igual a cómo nosotros lo retratamos en la serie. Ahí hay una autoría de los guionistas, de los directores, que dramatizan a los personajes para hacerlos más atractivos. Perfecto. Cuéntame cómo llegaron a Chilevisión, que Chilevisión adquiriera la serie. No sé si en algún momento trataron de hacerlo a través de TVN como canal público. ¿Cómo fue la búsqueda ahí del canal? ¿O si ellos llegaron a ustedes? ¿Cómo fue ese proceso? Con la polémica. Sí, hablando del CDT y la importancia del canal público con estas temáticas, pero Ya. es que me llama mucha atención porque Chilevisión ha hecho de las grandes series sobre todo de la época de la dictadura, las Ecos del Desierto, que yo encuentro que una de las grandes series históricas que fue de Chilevisión también. Entonces, siento que Chilevisión se la juega igual por estos contenidos, pero no sé, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, nosotros, vino Yarmo a Chile, nosotros hicimos un trailer para postular al CNTV, y Yarmo vino con direct fotos, vino con actores, a hacer el trailer, y en ese contexto nosotros generamos o coordinamos reuniones con varios canales para interesarlo en la historia, y obviamente TVN, siendo canal público y siendo Huile un canal público, fue la primera puerta que tocamos, pero TVN no se interesó en el proyecto. Lamentablemente, nosotros consideramos que claramente es un proyecto de interés público y hubiera sido muy bonito que TVN lo transmitiera por televisión abierta. Y en ese momento en Chilevisión estaba, y a mí se me va el nombre en este momento, este director de programación alemán, Sí, que no me puedo acordar el nombre. sí, Y él se interesó inmediatamente. O sea, ya. nosotros fuimos a TVN, a Chilevisión y a Canal 13, y cuando tuvimos la reunión en Chilevisión, la reunión duró 15 minutos y se acabó la reunión y él dijo, ya, estamos, esta serie es para nosotros. Fue así, muy determinado. Y bueno, y después ganamos el CNTV, él se fue del canal, pero la serie ya estaba ahí en Chilevisión. ¿Y por qué decidieron hacerlo? O sea, esto me imagino que es decisión programática de Chilevisión, pero de hacerlo esta maratón de los 2 capítulos y los 3 días seguidos, así como los 6 capítulos de una, que es una decisión distinta porque antes se tira un capítulo a la semana, una serie de ficción. Fue también el contexto de que era 11 de septiembre, era como esos días además. Eh, ¿Por qué tú sabes por qué decidieron hacer tirarlo así como una maratón? Como en Claro, día? tú sabes que las decisiones de programación tienen que ver, las toman los canales, nosotros Sí, como productores no tenemos nada que decir en eso, pero claro, la serie, nosotros, yo trabajo con la Consuelo Silva ahí, trabajé con la Consuelo Silva, y ella fue muy fan de la serie, ella siempre ha sido muy fan de la serie, y en ese sentido, ella además fue a Conecta Ficción, le tocó ir a Conecta Ficción, y Héroe Invisible abrió el mercado de Conecta Ficción, entonces también pudo observar, ¿no?, el despliegue internacional que tuvo la serie. Y la decisión de que fuera septiembre estaba tomada justamente porque es un tema que es muy atingente para este momento, ¿no? Para el 11 de septiembre. Pero no existía una decisión con respecto a que fuera una maratón. La maratón se hizo, habían distintas opciones. Inicialmente, ya cuando se programó el primer capítulo, se iba a programar un capítulo el 9 de septiembre, y los otros capítulos se iban a programar la semana siguiente.
pero como tuvo tanto éxito el primer capítulo en términos de rating, ya esa misma noche se cambió la programación y se decidió hacer una maratón. Qué buena, sí, le fue increíble, fue súper buen resultado. No, Sí. maravilloso. Y también entiendo que el año pasado se estrenó en Europa y que ganó premios además. Tuvo una súper buena recepción allá. ¿Qué información tienes acerca de ese estreno? Y bueno, cuéntame de los premios que ganó también. Lo que ganó en Europa fue Prix Europa, que es un premio muy prestigioso y ganó la mejor serie europea. Ese es el premio que ganó, así como, después también ganó un premio en Corea, no sé, no recuerdo exactamente, pero el súper prestigioso es el Prix Europa. Y se estrenó en Finlandia el 2019, en abril del 2019, nosotros fuimos al estreno en Helsinki, un estreno súper bonito, en un teatro, con los personajes reales. Ahí Tapani estaba un poco enfermo, pero no pudo ir, pero conocimos a Sofía, a Sofía, a la personaje que interpreta a la Sofía Heikila, que es la Lisa Broderus. Conocimos a Ilka también, que es este colega con el que trabaja Tapani, y además de muchos chilenos y personajes reales, digamos, de la historia. Y después ha tenido un recorrido europeo por Portugal, España, ha estado en Rusia, ha estado en Estados Unidos, se ha vendido la serie a varios territorios. Buenísimo. ¿Y cuál crees que fue como el mayor desafío de producir esta serie? Como, como todo el proceso, obviamente fue un proceso largo entre hacer la coproducción, buscar fondos y todo el recorrido que he hecho. ¿Qué crees que ha sido lo más complejo del proceso? O sea, coproducir con un país tan lejano, ¿no? O sea, en primer lugar, lograr generar confianza con personas que son culturalmente tan distantes y diferentes. No es que como que si tú coproduces con Argentina y hay un problema y estás a 2 horas, no, aquí habían viajes de horas y horas. eh, bueno, tener que hacer todo en inglés no es fácil, no somos un país particularmente angloparlante, entonces tener técnicos de alto nivel para hacer una serie como esta, con el presupuesto que tiene, y que además que puedan trabajar en inglés, no fue un tema fácil de conseguir. Trabajamos en muchos idiomas, recibir a un equipo de gente que se vino a quedar acá por muchos meses, como 6 meses, un director de fotografía, actores, los actores vinieron con su familia, con sus hijos, entonces ahí había todo un tema humano ahí del que hacerse cargo y responsable, que fue importante, ellos no conocían Chile, eh, eh, o sea, no, para ellos también fue loco estar todos estos meses en este país grabando, ¿no? Y ¿qué otros desafíos? Bueno, los desafíos de entenderse culturalmente, que en realidad eso no fue tan difícil, porque había mucho respeto por el trabajo, o sea, había mucho respeto y se respetaba también mucho la palabra, lo que se decía, todo era muy conversado. Entonces, eso por ese lado no fue tan complejo. Sí, armar, por ejemplo, planes de rodaje con actores que tenían que venir desde otro lado del mundo, y que tenían que venir más de una vez, fue complicado. Traer acá a Mikael Presbrand, el actor que hace de Arel Edelstam, fue súper difícil. Tuvimos que armar un plan de rodaje en función de él, y que después lo tuvimos que cambiar en función de él también, para reunir todos sus rodajes, porque es un actor súper, súper ultra top, ¿no? Entonces, eso fue lo más difícil, como cada actor, porque incluso hay actores pequeños, ¿no? Como por ejemplo
encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, que viene a revisarle el trabajo a Tapani, viene como 2 veces, entonces como que viene al principio de la historia y al final de la historia, entonces había que hacerlo viajar 2 veces y coordinar todo eso, fue como un puzzle. Sí, y aparte tiene otra complejidad la serie, que es uno que está ambientado, bueno, en los 70, una época que obviamente se ve muy distinto al Santiago de hoy, y la cantidad de gente, o sea, la cantidad de extras en todas las escenas, me imagino que fue, o sea, debe haber sido bien complejo, y la cantidad de gente en la casa, más encima, todas esas como cosas así como que, o sea, no solo ambientar, irse a otra época, sino que la cantidad bueno, la gente del equipo, me imagino que era muy grande, el equipo mismo, y con todos los extras y los actores, ya el mismo elenco, era mucha gente, y eso como Mm. fue, también fue muy complicado, así como, y también cómo se dividieron además los personajes, como dijeron ya, bueno, los personajes finlandeses reales tenían que ser finlandeses, me imagino, pero hubo algo ahí que se hizo como algún trueque, así como, ya, este puede ser un actor chileno que sea finlandés o algo así. A ver, con respecto a las locaciones, o sea, esta es una serie que tuvo mucha planificación, o sea, en ese sentido el equipo técnico chileno y el nivel técnico de los chilenos es súper alto. Yo tengo que decir que Chile está en un estándar internacional y hay un nivel de técnico que perfectamente puede hacer cualquier tipo de serie de las más, de todas, o sea, como las que vemos en las plataformas. En ese sentido, no hubo disparidad en el nivel técnico. O sea, hubo que ajustar métodos de trabajo, de cómo trabajaban ellos, de cómo trabajamos nosotros, un poco, pero el nivel de los técnicos es súper alto en Chile. Entonces, en ese sentido se hizo un trabajo como bien organizado. Y bueno, y los finlandeses, te imaginarás, son súper ordenados, entonces en ese sentido no fue tan complejo. La ciudad, bueno, la búsqueda de las locaciones fue, eh, o sea, había un equipo de locacionistas que se dedicó a estudiar mucho, ¿no? No solamente abrir el book y revisar como las locaciones típicas que existen, sino que hacer una búsqueda muy específica, y así se llegó a la torre que está ahí del Diego Portales, detrás del GAM, que fue una gestión larga. Si tú ves la embajada de Alemania, también es una locación que tampoco se ha visto mucho. Entonces, ahí hay un trabajo como muy preciso y muy conversado de no repetir el típico Santiago que se ha visto como en otras series de época. El presupuesto también permitía abrir un poco más el plano y después borrar en postproducción. Con respecto al cambio, bueno, si tú te fijas, hay actores chilenos que hacen de alemanes. Ponte tú, el Diego Noguera es un actor chileno que hace de alemán. El Diego estudió en el colegio alemán, habla perfecto alemán, entonces nos permitió, de hecho los alemanes lo piropeaban, los actores alemanes, que su alemán era perfecto. Entonces eso nos permitió hacer esos personajes. La Idrum también, que es una actriz alemana que vive en Chile hace muchos años, también está en la serie. Aparte de eso no hubo que hacer muchos cambios, claro, algunos. Ahí en la escena de la recepción, en la embajada del Vaticano, o hay algunos chilenos que hacen de mexicano por ahí, como, bueno, cosas que son inevitables, la verdad. A uno a veces le duele un poco la guata, pero no hay presupuesto para tanto. Buenísimo. Oye, ¿y algún minuto pensaron que iba a tener más capítulos o siempre fue pensado en 6 capítulos, como una miniserie? Sí, siempre fue pensado como 6 capítulos. Ah, ya, perfecto. Oye, bueno, volviendo al tema de las locaciones también, bueno, una de las escenas icónicas que fue muy comentada además en redes sociales y todo fue la del Estadio Nacional, que fue como bien impactante, que esa escena, como lo que decías tú, que se ha usado mucho en distintas producciones, pero siempre distinto punto de vista, y me llamó mucho la atención la manera en que lo hicieron, porque fue sutil, no fue como esa cosa así como heavy, pero te sigue impactando igual, o sea, como que fue tratado de alguna manera, como una manera bien particular.
¿cómo trabajaron esa escena? Y cómo también, me imagino que hubo algo de postproducción ahí con el estadio, porque no sé si algún como tema de efectos para como ambientarlo en esa época o con los extras, no sé. Pero Mm. ¿cómo fue ese? Me imagino que fue una escena compleja, además, una secuencia compleja. No sé, cuéntame un poco de ese proceso. Sí, con respecto a los heavy, nosotros decidimos no mostrar tortura. Eso fue una decisión editorial. O sea, yo también fui productora de la primera temporada de Los Archivos del Cardenal. Mary and Mike también la vi. Nosotros como un poco también dijimos, mira, o sea, no, la verdad la gente sabe que hubo tortura y nosotros la verdad la tortura la vamos a ver. O sea, hay una sola escena donde le meten la cabeza en un tambor con agua y el resto quisimos no, explícitamente no mostrarnos. Pensamos que el dolor y el desgarro de la serie no iba por ahí. Eh, y con respecto al Estadio Nacional hay varias cosas interesantes. La Alicia lo comentaba hace pocos días en un conversatorio que tuvimos, que también dar cuenta de que el Estadio Nacional no era solamente un centro de detención, sino que ahí adentro ocurrían muchas cosas, había un juicio, había toda una institucionalidad de la dictadura que trabajaba. O sea, había jueces militares, había como un universo que no eran solamente las detenciones que nosotros con la serie quisimos retratar. Hay en el Estadio Nacional una construcción de época con efectos, con VFX, con efectos visuales. Trabajamos con muchos paños verdes para esa gran escena que se ve, reconstruyéndola entre el velódromo, se grabó en el velódromo y después algunas cosas que se grabaron en el velódromo se pegaron en el estadio, porque el estadio está, toda la parte de la escalinata está modernizada. Entonces hay todo un trabajo de VFX que se hizo ahí en el estadio para dar esta idea, ¿no? de centro de detención. Perfecto, súper. Bueno, la historia está cerrada, pero o sea, se cerró súper redondita, así como el final fue como súper emotivo y obviamente ese es el final. Por lo tanto, imagino que no hay otra temporada, pero están pensando en hacer alguna otra producción siguiendo con esta temática o con estos como casos históricos emblemáticos basados en hechos reales o algo así que se venga a futuro. O sea, estamos con una serie en Parox, sí, no podemos hablar de la serie con la que estamos haciendo aún. O sea, nosotros, nuestra bajada de Parox es ficciones de la realidad, entonces la realidad es algo que siempre nos ha interesado y correr un poco también el cerco, ¿no? De hablar de determinados temas que empujen a reflexionar sobre, sobre temas sociales, temas políticos, eh, valóricos. Siempre eso está en nuestro interés, en los temas que elegimos, eh, tanto de los proyectos que nos traen otros creadores como los que generamos desde dentro de la productora. Sí tenemos siempre un interés por rescatar temáticas de la realidad y hacer ficciones, pero no solo ficciones, nosotros también hacemos documentales, hacemos docu-reality. Eh, en ese sentido, desde los formatos somos súper abiertos a explorar y a experimentar. Sí. Bueno, la calidad de la serie obviamente es impresionante, o sea, como nivel obviamente lo más alto que se podría ver en Chile, sobre todo. Han tenido ofertas o piensan haber opciones distribuirla en distintas plataformas, Netflix o alguna otra? No sé si el acuerdo quizá no contempla eso, pero ¿han visto alguna opción de venderla a alguna plataforma internacional? La serie está en manos de un distribuidor internacional que se llama Eco Rights,
y ellos están a cargo de la venta internacional de la serie. Y sí, han tenido conversaciones con plataformas, pero como que ellos hacen esa gestión, no está en manos de nosotros. Nosotros participamos en un porcentaje de la propiedad intelectual de la serie, pero es una serie que es principalmente de Yle, que es el canal finlandés, y nosotros con Kaijo, que es la otra productora, la productora finlandesa en quien Yle externalizó la producción, también participa en un porcentaje de la propiedad. Entonces, el distribuidor internacional es el que está ahí haciendo ofreciendo. Súper. Oye, un millón de gracias. No sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado, que quieras comentar o no sé. Sí. ¿Nos faltó algo importante? O sea, decir que estas historias se pueden contar desde Chile y nosotros tuvimos la posibilidad, digamos, de que esta historia no fuera solamente un servicio de producción, sino que tuviera nuestra mirada cultural, idiosincrática, gracias a que logramos levantar financiamiento acá en Chile. El financiamiento no puede perfectamente no ser únicamente estatal o un subsidio del Estado, pero creo que es fundamental que en Chile se generen condiciones de políticas públicas para que tanto privados como el Estado puedan invertir porque no es un gasto, es una inversión, en productos culturales de este tamaño. O sea, yo siento que esto es lo mejor que podemos exportar, no solamente cobre, sino que productos refinados como una serie, que no solamente dan trabajo, sino que, bueno, como todas las personas que nos dedicamos a esto sabemos, generan identidad, generan pertenencia, además, bueno, de trabajo y de una serie de otros beneficios. Entonces, creo que es súper importante que en Chile los decisores se den cuenta de lo relevante que es apoyar con políticas públicas, generar políticas públicas para este sector. Si no, siempre vamos a estar condenados a ver historias de otros y no a contar nuestras propias historias. Y creo que eso es tremendamente limitante para un país. Sí, toda la razón. Súper importante, sobre todo un contenido así de bien, una historia maravillosa, bien contada, con una calidad así ya impresionante. Tiene que ser valorada como aporte cultural, además, y aporte histórico, porque está contando una historia que es relevante a futuro, incluso, así como material histórico. Así que felicitaciones por eso. Sí, había mucha gente joven que no comentaban en Twitter que no conocían. O sea, a uno le sorprende porque lo conoce, ¿no? Lo sabe, lo ha leído, lo ha escuchado. Pero hay gente joven que no sabía lo de o sea, muchas cosas que aparecen en la historia, los cuerpos en el Mapocho, como cosas que nuestro país, tremenda que nuestro país vivió y que no hay que olvidar. O sea, para que no se vuelvan a repetir, tienen que estar ahí en la memoria colectiva. Súper, Eso. maravilloso, un millón de gracias, te pasaste. Muchas gracias a ti. Oye, te voy a sacar una foto para la Ya. publicación. Déjame, me voy a bajar. Ya, ahí. Súper, millón de gracias, te pasaste. Ya, pues, Ya que estés bien, avísame cuando salga, pues mándame el link. te mando el link de todas maneras. Muchas gracias. Ya. Saludos.